Superman es un excelente ejemplo de lo que todos queremos llegar a ser. Batman es una advertencia de lo que nos pasará si nos quedamos en las sombras. Si tuviera que describir a esta dupla, es que son muy parecidos, más de lo que uno cree. Con objetivos realmente similares, pero con métodos muy distintos. Al igual que los enfoques que ellos mismos emplean. Creo que ninguno de los dos necesita más presentación. Pero en lo que sí me gustaría enfatizar es en la relación que tienen ellos dos. Específicamente algo que me dejó pensando bastante, el cual es un diálogo de World Finest de 1999. Incluso en la mayoría de adaptaciones de estos dos, Superman aprueba los métodos de Batman. Superman es un faro de luz, y en el pensamiento general se tiene muy normalizado que la versión de Batman significa solo venganza. Son como dos formas diferentes de ver la justicia. Y este cómic nos plantea tal vez una tercera. Personas que combaten el crimen con la misma violencia con la que se cometió o peor. Y me gustaría preguntarte a ti, ¿tú y yo somos los que debemos decidir quién vive o quién no? ¿Quién nos dio derecho a esa decisión? ¿Dios debería hacerlo? ¿Y los que no creen en Dios qué? Y no estoy diciendo que deberían ser tratados con total respeto y manteniendo toda su integridad. Pero ¿qué hay de los encarcelados injustos? ¿O de los presuntos sospechosos que son abusados o incluso asesinados sin supuestas pruebas? ¿O incluso asesinatos sin pruebas definitivas? ¿Por qué el camino siempre debería ser matar? Claro, el sistema falla, pero depende de nosotros equilibrar la balanza de la manera más justa posible. No deberían verse valores de empatía, justicia y respeto como anticuados. Así lo ve la sociedad actual y habla bastante y no de buena forma. Durante el cómic y en cada número abarca un año diferente entre la relación de Superman y Batman, desde la muerte y resurrección de Superman hasta la muerte de Jason. Superman habla de que tuvo que matar en algún momento a genocidas espaciales, incluso antes de la muerte de Jason, y que aún así él mismo evitó que Bruce se descontrolara en Gotham. Bruce lo ve como algo hipócrita, y ciertamente podría hacerlo, pero Superman lo ve de otra forma. A palabras de él, intentó todo para evitarlo, y tuvo un duelo que le quiso evitar a Bruce, porque de la propia muerte nació Batman. Y cuando hice mi video sobre Batman Arkham, el cómo abarqué el tema de la oscuridad de Batman, es que claro, existen versiones sádicas de Batman, pero el personaje tiene mucho más para dar que ser un simple loco. En especial una de las runs que me gusta, llegar con todo esto lo relacionado a la justicia, y a los valores y la oscuridad o la venganza, es el World Finest de 2022. Se notan varios de estos temas. Batman no necesariamente debe ser ese ser súper oscuro e inexpresivo. ¿Quiénes somos nosotros para decidir cuándo termina la vida de alguien, aunque éste sea malo? Esto más que nada lo vemos reflejado en un niño llamado Boy Thunder. Llega de un universo el cual lo perdió todo por su culpa. No es un niño estable y no sabe controlar sus poderes. Tal vez los Teen Titans, Superman y Batman fueron ciertamente leves con él, porque de una u otra forma Boy Thunder queda varado en otro universo, convirtiéndose en Mago. Convirtiéndose en Mago. El responsable que en Tierra 22, lugar de los sucesos de Kingdom Come, Mago haya matado al Joker. Eso haya ocasionado una nueva era de superhéroes sádicos. Un mundo donde los héroes seguían siendo los protectores de la Tierra, pero que los propios humanos les tenían miedo y debían cuidarse de ellos. Esto ocasiona el retiro de Superman y la muerte de muchos héroes. Superman y Batman de la Tierra principal vieron esto y fueron conscientes en ese momento que ellos nunca podrían haber evitado eso. Por más que quisieran, Tierra 22 estaba destinada a una era oscura y de revolución. Pero el cómic nos plantea otra cosa, la redención. Naciendo una nueva era de héroes, liderados por aquel al que se le otorgó una oportunidad más. No puedes cambiar lo que has hecho. No se pueden borrar los errores del pasado, pero las acciones del futuro pueden atenuarlos. Has reconocido tus errores. Ahora
quema tus remordimientos. Usa ese fuego para iluminar un camino mejor. Levántate y hazlo mejor. Y con esto no intento decir que absolutamente todos deberíamos tener la oportunidad. Personajes como Darkseid, que específicamente en el Timberverse hizo un infierno la vida de Superman, al punto de ser incluso vital en otras series o ser el enemigo final a vencer. Por ejemplo, en el episodio que más me gustaría profundizar eso es en Twilight, parte 1 y parte 2. Porque en el caso de Darkseid no solo vemos cómo ese discurso de Superman, cuando se trata de Darkseid, ya no se ve de forma tan clara, sino que también vemos un punto de quiebre entre la relación de Clark y Bruce. Nada pudo haber sobrevivido a eso. Ni siquiera Darkseid. ¿Sabes algo, Bruno? No siempre tienes razón. Por lo menos en las historias más importantes, en las que Superman tiene función como líder, llega a chocar bastante con Batman, porque deja llevarse demasiado por sus sentimientos. El plan de Clark era prácticamente morir junto con Darkseid, en la nave de Brainiac. ¿A tu criterio realmente qué sería mejor? ¿Que muriera Darkseid y Superman? ¿O intentar que solo Darkseid muriera, pero asegurando la vida de Superman? Uno es apegado a sus sentimientos, y en otras ocasiones deja llevarse por ellos. Y el otro es eficaz por su cierto grado de sensibilidad, pero sigue siendo insensible. Pero claro, es porque son diferentes personas y tuvieron una vida muy diferente cada uno, que los llevó a convertirse en superhéroes de dos formas, como dije, distintas. Otra manera, que para mí lo da a entender de buena forma, es la versión animada del hombre que lo tiene todo. ¿Qué le comprarías en su cumpleaños al hombre que lo tiene todo? Aquí Mongul engañó a Superman el día de su cumpleaños y lo dejó en una animación suspendida. Una planta alienígena que te deja vivir lo que más anhelas en el mundo. Una vida sencilla, una familia, tener vivos a tus padres. Los dos estuvieron sometidos a esa planta, pero por más que quisieron, ellos sabían muy en el fondo que eso no era real, que debían comprometerse con su sentido de la justicia, que son los dones, las habilidades que se les fueron dadas, que tenían que hacer algo. Ahí es donde vemos que incluso ellos también tienen una sombra. Todos tenemos una sombra. Y no me refiero realmente a un lado malvado, en toda la palabra, a esa parte de nosotros que reprimimos de buena o mala, por traumas, porque de forma inconsciente no estamos de acuerdo con esa parte nuestra. Y cuando la dejamos salir nos sentimos culpables o vulnerables. Y es algo que llega a ser evidente. Como Superman en la Fortaleza de la Soledad es un tipo de museo de preservación de Krypton y de su vida. Dependiendo de la Tierra en DC, es el lugar donde Superman demuestra lo vulnerable que es. Un sitio totalmente alejado y frío donde él se puede romper. Cosa no muy lejana a lo que pasa con Batman. La sombra nace de la infancia hasta donde estás en este momento. También podemos reconocer una irrupción inesperada de la sombra cuando no nos sentimos abrumados por la vergüenza o la cólera. Cuando descubrimos que nuestra conducta está fuera de lugar, nos llegamos a comportar como si no nos reconociéramos. Pero la sombra suele retroceder con la misma prontitud con la que aparece, porque descubrirla puede constituir una amenaza hacia nuestra propia imagen. Y eso nos parece algo extraño. Es precisamente este motivo por que rechazamos tan rápidamente las fantasías asesinas, pensamientos con terminar con todo, o la embarazosa idea de la envidia que tantas cosas podría revelarnos sobre nuestra propia oscuridad. Tal vez no exactamente como Injustice, pero sí algo cercano, como los amos de la justicia. El propio Superman admite que ha tenido un pensamiento similar al de su contraparte en esa tierra, y su Batman, casi igual al de la Tierra de la serie principal, solo perdió un poco el enfoque, pero hasta cierto punto
son el mismo Batman. La luz de la oscuridad y la oscuridad de la luz. Una perfecta sincronía, una dualidad, que en muchas ocasiones chocan, pero también funcionan y encajan. Durante toda su historia, fueron los mejores del mundo. Pero ser superhéroes no solo trae problemas, ser los mejores del mundo también los trae. Porque hemos hablado de los primeros años de conocerse, pero todavía hay mucha más historia. Por lo menos en la Tierra de Generaciones, hay más de 100 años de amistad entre Batman y Superman. Aquí es donde es demasiado diferente que en otras versiones de los personajes. Se conocen en 1939. Incluso pasan por las rarezas de los 50 y los 60, narrando todas sus vivencias más importantes de ellos. Algunas de las cuales me gustaría mencionar es que Bruce es realmente honesto con Alfred. Después de conocer a Clark, hay algo que comenzó a cambiarlo en su mentalidad. Él nunca creía que tendría un compañero como Robin. Y 10 años después de esto, Bruce ya tiene un hijo y lidia con la muerte de Alfred. Incluso Dick ya había tomado el manto de Batman. Y las cosas realmente iban bien para los Wayne. El problema eran los Kent. En 1950, Lex sometió a Lois a kriptonita dorada, ella ya estando embarazada, por lo que Joel Kent nació sin superpoderes, y Lois fue diagnosticada con cáncer pulmonar. Por otro lado, tanto Joel y Kara, hijos de Superman, Joel siempre le guardó resentimiento, porque él pensaba que era un estorbo en su familia, un fracaso por no heredar su herencia kryptoniana. Pero con su hermana Kara era distinto. Por ese mismo resentimiento y arrogancia de intentar demostrar algo, murió en Vietnam. Joel no fue el único que murió. El Joker engañó al nuevo Robin llamado Bruce Jr. y a Dick como Batman, de que realmente existía un nuevo Joker, un Joker Jr. Eso le costó la vida a Dick. Todo esto no solo marcó a los Kane y a los Wayne, los hizo unirse más, y literalmente. Bruce Jr. y Kara se iban a casar. Superman y Batman, para ambas familias todo iba a cambiar, mucho y para bien. Lois todavía se podía mantener viva por su cáncer de pulmón, y Clark ya era el dueño del planeta. Y Bruce, de una forma extraña, pasó años buscando a Ra's al Ghul. Todo ciertamente era perfecto. Pese a que los Kent siempre fueron una familia pequeña y no tan al ojo público, todos sabían la magnitud de la boda. Como todo, lo bueno no dura mucho tiempo. Algo que se puede decir con certeza es que los villanos en esta tierra eran mucho más sádicos, porque Lex irrumpió en la boda y anuló los poderes de Clark con un rayo de sol rojo. Logró separarlos a todos y poder quedarse solas con Clark y Lois. Lex mató a Lois enfrente de Clark, y el Lex que huía solamente era una distracción. Resultó ser Joel. Lex evitó de cierta forma que muriera en Vietnam. Lo adoctrinó todos estos años y tenía tan lavado el cerebro que no entró en razones. Superman vio morir a toda su familia en un día por culpa de Lex. Y Batman no pudo hacer nada. Por segunda vez, Clark y Bruce lo perdieron todo. ¿O no? Joel tuvo un hijo, una última esperanza para un mañana mejor. Claro que esa es una forma muy optimista de verlo, pero Clark simplemente no pudo olvidarlo. Durante 10 años buscó sin descanso a Lex, hasta que lo encontró y lo mató. Esto ocasiona que Batman entre a la fuerza a la fortaleza de la soledad. Y con esto,
era a lo que me refería, que aquí es el lugar donde Kal-El expresa su parte más vulnerable y rota. Clark le explica a Bruce que el asesinato del ex fue un accidente, pero admite que muy en el fondo no está seguro si él lo quería muerto o no. Aunque el gobierno le dio la opción de perdonarlo por su servicio al mundo, él decidió aceptar su castigo, que era estar 10 años en la zona fantasma, con la esperanza de que al regresar, Batman ya hubiera hecho el mundo un lugar mejor. El Batman actual es Bruce Jr., pero ¿dónde está Bruce? Bruce aceptó la propuesta de Ra's al Ghul. Siempre le ofreció eso, hacerse el siguiente líder de la Liga de Asesinos, pero con un pequeño cambio. Durante los años que estuvo desaparecido, la convirtió en una liga de vigilantes, que ahora sería heredada a Bruce Jr., porque Bruce, ya rejuvenecido por el pozo de Lázaro, quería volver a sentir esa emoción que alguna vez tuvo de ser Batman, de poder reencontrarse con su mejor amigo y su nieto, ahora convertido en el nuevo Nightwing. Y esta parte es a donde quería llegar con todo esto. Es la culminación de Batman y Superman. La Tierra ya es un mundo protegido por muy buenos héroes, pero héroes que no existen en otros planetas, incluso en otras galaxias. Así fue como en 2919, Clark y Bruce se reencuentran en otra galaxia. Toda su vida pelearon por la justicia, y así será durante un par de miles de años. Las personas no necesitan necesariamente venganza, ni un dictador. Necesitan esperanza y justicia, que pueden hacer tanto de la luz como de la oscuridad. El propio Batman lo dice: las personas necesitan algo más que venganza. Necesitan a Batman y necesitan a Superman.